Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy, en este día viernes, fin de semana, fin de mes. Y bueno, pues ayer les decía, ayer dentro de ¿cómo se llama? El ritual del misal, el ritual propio para la celebración, celebramos San Pedro y San Pablo, y en el santoral pues nada más se leía la presencia de San Pedro, y en el santoral hoy marca a San Pablo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a los Pablos. Bendiciones a todos los Pablos, que el Señor los bendiga. Y bueno, pues algunas mujeres que llevan el nombre de Pablo por segundo nombre: María de Pablo, María con Pablo. Bueno, no creo que haya sido así, pero pues ahí a veces componen esas situaciones de los nombres poniendo el segundo nombre de Pablo. Y bueno, Dios los bendiga a todos los que este día cumplen años, a todos los que este día es su santo. Escuchamos este canto y nos preparamos a escuchar la vida de los santos en este fin de mes, en este fin de semana en el Señor. Bendiciones a todos. Hola, compayito, Dios te bendiga. José Guadalupe, Dios te bendiga. Bendiciones, Erika, buen día, Dios te bendiga en el Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos. Esta vez estoy aquí, buscando tu mirada, la mirada de tu amor, la que sana mi interior, la que necesito. Esta vez estoy aquí, buscando tu mirada, la mirada de tu amor, la que sana mi interior, la que necesito, la que necesito. Dímelo, Señor, una vez más, cuán precioso soy a tus ojos de amor. Quiero descubrir quién soy en ti, mirar mi corazón a través de ti. Dímelo, Señor, una vez más, cuán precioso soy a tus ojos de amor. Quiero descubrir quién soy en ti, mirar mi corazón a través de ti. Soy tu amado, soy tu amada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La noticia: San Pablo en el año 67 antes, después de Cristo, 67.
La noticia de la vida de este gran apóstol está contenida en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del santo. Son verdaderamente interesantes porque nos hablan de la constitución de la iglesia en diferentes comunidades. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo, era de familia judía de la tribu de Benjamín, de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de la doctrina de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en este entonces hablaba la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso que tenía en esa época, que era Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido a muchos y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. El primero que mataron fue al discípulo San Esteban, mientras que los demás lo apedreaban. Saulo le cuidaban sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato, pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de ese terrible enemigo llamado Saulo. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús, que ese grupo se llamaba Camino, el Camino. Pero por el camino, de una luz deslumbrante, lo derribó del caballo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicara lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo por 3 días, ayunando y orando. Y allá en Damasco un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista, y desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol vivo de Cristo. Escúchalo bien, vivo, no cualquiera. Después se fue a Arabia y allá estuvo 3 años meditando, rezando y instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en la sinagoga que Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces los judíos dispusieron a asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre los canastos por la muralla de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logra que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y su doctrina. No le da miedo las amenazas, no le da miedo la situación que está provocando la adversidad. Él cumplió lo que dijo el anciano Simeón: todos serán signo de contradicción cuando hables de Cristo. Llegó a Jerusalén y allí se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y de allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo San Bernabé, y se lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía, que le ayudara a predicar. En esa ciudad estuvo predicando durante un año, hasta que una reunión de culto
por inspiración divina, fueron consagrados sacerdotes Saulo y Bernabé para ser enviados a misionar. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosas. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé, su compañero, el 11 de junio. Y en este viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo, en honor del primer gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. Segundo viaje lo hizo en el año 49 al 52. En este recorrido ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante grave se le presenta. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir misionando en Asia Menor por un mensaje del cielo y lo impiden y le manda que pase a Europa a misionar. De acuerdo con 2 valiosísimos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llamaban el médico amarísimo, y Timoteo, que será el más fiel secretario y servidor, de quien escribirá después 2 cartas que se habían hecho famosas. La primera ciudad europea que visitó fue Filipo. En sueño yo que un habitante de Filipo le suplicaba: ven, ayúdanos. Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones y al acabársele el negocio de los que cobraban por su adivinación, que eran sus familiares, estos se arremetieron contra Pablo y sus compañeros Silas y le hicieron dar una feroz paliza. Pero en la cárcel donde lo llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda la familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipo y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, la epístola de los Filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto al cultura y filosofía. Allá predicó su sermón en el Areópago, y aunque muchos se rieron porque hablaban de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio el Areopagita, a Damaris y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, y que era un puerto de gran movimiento de gente. Allá estuvo predicando durante unos años y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gente. Más tarde dirigirá a sus habitantes sus 2 célebres cartas a los corintios, y de allí salió hacia su 4.º viaje a Jerusalén. Su tercer viaje lo hizo en el año 53 al 56. En este viaje lo más notorio fue en que la ciudad de Éfeso era la cual estuvo por bastantes meses. Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana, que era adorada en un templo, era un simple ídolo, y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba su negocio, promovieron un gran tumulto contra el apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén y a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se iba anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo les comunicaba que en Jerusalén le iba a suceder hechos graves y que por ese problema no lo volverían a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores que tanto lo estimaban. Encarcelación en Jerusalén. En su 5.º viaje a Jerusalén, los judíos
promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograban matar a Pablo. Al ver la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino que le contaran. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de cacerías y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a Cesarea y allá estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Al darse cuenta Pablo, cuarto viaje, que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado a Roma. Y el gobernante aceptó su petición y en un barco comercial fue llevado, custodiado por 40 soldados. Sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogara. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y allí salvaron su vida del naufragio. Pablo en Roma. Al fin llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos de esta ciudad capital. Estuvo por 2 años preso en casa por cárcel, con un centinela a la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él y aprovechaban toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, este mandó matar al gran apóstol cortándole la cabeza, diciendo que sucedió el martirio en el sitio llamado Las Tres Fontanes, una antigua tradición contada que al caer la cabeza por el suelo dio 3 golpes, y en el cual en cada sitio, cuando la cabeza golpeaba el suelo, brotó una fuente de agua, y hoy se llama en Roma las 3 fuentes o las 3 fontanes. San Pablo se ha hecho famoso por sus 13 cartas en las cuales enseña verdades valiosas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. Retrato final. En la segunda carta de los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado. 5 veces recibí los 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragio. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte, en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los judíos, peligros de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en los campos, peligros en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantables y fríos horrorosos, falta de vestidos por abrigarme, y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. ¿Quién se desanima? Que no me haga desanimar. ¿Quién sufre a malos ejemplos? Que a mí me haga sufrir con esto. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pido al recordar tu fiesta en cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Amén. Hoy, 30 de junio, fin de mes,
estamos celebrando a este santo varón llamado San Pablo. La espada habla del estilo de hablar que el San Pablo que tenemos hoy en la gracia divina del Señor. Y con eso cerramos el mes de este otro libro, que es por consiguiente la vida de los santos, abril, mayo y junio. Y cerramos el mes, gracias a Dios, en su presencia, en el Sagrado Corazón de Jesús. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iban siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: si quieres, Señor, puedes curarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciéndole: si quiero, quedas curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra, y Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué podemos hablar sobre el tema de esta enfermedad? El tema de hablar de enfermedad es muy difícil mencionarlo, porque en tiempos de Jesús había tres realidades que siempre la enfermedad se notaba, pero ellos no comprendían una enfermedad como tal. Ellos veían que era un castigo de Dios aquel que tenía por consiguiente una enfermedad. Aquel que vivía una enfermedad era como que hiciste algo mal, ahora lo pagas con esa enfermedad, pero no le llamaban enfermedad, le llamaban maldición, le llamaban impuro, le llamaban condenado. O sea, cualquier enfermedad, era ceguera, era sordera, era, ¿cómo se le llama?, fiebre, era la lepra. Y bueno, pues tres realidades acompañan ese tipo de enfermedades, que el término apareció mucho tiempo después, la enfermedad. Ok, primer término era la alimentación. En esos lugares la alimentación es muy precaria, muy raquítica, y la naturaleza era una situación de muerte inmediata. La gente moría a muy corta edad por la situación de los alimentos que no están muy bien en la nutrición, muy bien balanceados, muy bien expresados. Uno, esa situación de la alimentación acompaña la situación del clima. Por eso el clima hacía que los alimentos, al igual que hoy, el calor, nada tiene que compararse el calor nuestro con el calor del desierto. Había mucha gente que los alimentos se fermentaban y se los comían, y la mayor parte era enfermarse de disentería del estómago, y las fiebres y la descomposición de sus elementos estomacales. Entonces, el segundo elemento era el clima. Primer elemento, la alimentación. Segundo elemento, el clima. Y esa era la situación de enfermedades distintas, particularmente por el clima. Mucha polvadera, era mucha gente que tenía ceguera, porque había muchas bacterias en esas realidades. Y esas bacterias hacían que la gente tuviera una situación muy difícil visual. Y pues había mucha situación de que, como había clima, no tenían ese clima tan áspero en el calor, no había agua viva. Ellos hablan de agua viva, que es la que corre en los ríos, que es la que fluye en los
como nacimientos, y es la que fluye constantemente. Ellos siempre tenían, como decían, agua muerta. ¿Cuál es el agua muerta que ellos estaban viendo? Pues la del pozo, que no tenía movimiento, o la de cuando llovía, ya habían por ahí unos charcos, unos amplios charcos llamadas lagunas, que no tenían movimiento. Y al no tener movimiento tenían muchas enfermedades higiénicas, y ahí viene la tercera. La primera la alimentación, la segunda el clima, la tercera la salubridad, la higiene. Cuando ellos vivían, pues la naturaleza del aseo no existe. Ellos no se aseaban, y como no había agua, no había manera de cómo limpiarse todas sus partes, limpiarse su realidad y poder tener una situación salobre, una situación higiénica. Entonces, dentro de estas realidades que te menciono, el alimento, el clima y la situación de higiene o salobre o buena salubridad, pues era realmente muchas enfermedades que ellos vivían. Bueno, pues vamos a caer en la enfermedad llamada lepra, que ellos consideraban una situación muy crítica. Le llamaban el latigazo de Dios, porque veían cómo es que su cuerpo iban cayéndose, sus articulaciones iban cayéndose. Aquí en los huesos era más difícil porque hay huesos, pero se iban cayendo sus articulaciones, que no hay huesos, sé que este es un cartílago, este es otro cartílago, se iban cayendo aquellos que no había huesos. Estos son puros, esa es pura papada. Chécate la tuya, no nada más la veas la mía. Entonces se iba cayendo toda la naturaleza que no estaba sostenida por huesos, porque había músculos muy flácidos, muy flácidos. Chécate la tuya, no nada más veas la mía. Entonces, en esa situación, cuando había una situación de salubridad, de higiene, que no había pues la enfermedad cualquiera, que había una laceración, una herida, pues por supuesto que se iba a putrefactar, se iba a infectar, y iba a supurar. Entonces, cuando ellos veían esa situación, le llamaban lepra. Y por supuesto que es una realidad, que van caminando en esa situación, que no había los requerimientos, no existía lo que se llamaba un médico. Ellos entendían la curandería, entendían esas situaciones de gente que curaba con hierbas, y no había más allá que otra. En Egipto existía esa situación de magos, pero hablando de magos, era la situación venida de gente que curaba con los medios naturales de la hierba. Bueno, vamos. Jesús va caminando, bajando de las montañas, y la gente le acompaña. Dicen por ahí unos autores, los pedigüeños. Mucha gente que va y pide, como sabiendo que Jesús está haciendo las obras maravillosas. Jesús hace los milagros con el fin de la conversión. No hace los milagros para novedades, para llenar de novedad a alguien, no, sino para convertir a la gente, para mostrar que ya está el reino de los cielos enfrente, pero la gente nada más pide y no cambia. Entonces Jesús por eso le priva a este enfermo que se sana. No se lo cuentes a nadie, porque la gente tiene un fanatismo de querer seguir a Jesús como el curandero máximo. Y Jesús no quiere esa realidad, que lo busquemos por esa situación de fanatismo, sino que lo creamos en Jesús y nos convirtamos en su presencia, de tal manera que ahí vamos viendo que la multitud lo seguía cerca. Y aquí hay alguna contradicción, porque realmente miramos que el leproso se acerca y se inclina rapidísimo a los pies de Jesús. Entre la multitud, entre la población, si veían un leproso que le llamaban impuro, le llamaban lemá,
Lemá, lemá. Lemá significa impuro y todos tenían pánico de un impuro por la situación del contagio. Y pues a veces gente tenía compasión y le dejaba de comer en el camino. Y otras agarraban piedras para que se distanciara el leproso, el enfermo, y lo apedreaban. Entonces aquí miremos el contexto de que aquel leproso rapidísimo llega y se postra a Jesús. Si quieres puedes curarme. Jesús, sabiendo que es un impuro, procede a hacer rápido la curación. Lo toca. Si quiero, sana. ¿Por qué? Porque tiene que el Señor cuidar que no lo apedreen, porque había mucha gente alrededor de Jesús, y que no lo apedreen. Entonces es un acto rápido, y aquel hombre no tuvo la oportunidad, no se dio la chance de dudar, sino que tuvo toda la certeza para poder, porque estoy enfrente de ti, Señor. Yo he escuchado de ti los grandes prodigios, las grandes obras. Yo he escuchado de ti las maravillas. He escuchado un taumaturgo que está sanando todo lo que se encuentra, sanos, sordos, ciegos, mudos, paralíticos. Y bueno, hoy estoy enfrente de ti, si quieres. ¿Por qué? Porque he escuchado esto grandemente y sé que tú puedes. Si quieres, puedes curarme. Jesús no tardó tanto, más rápido lo tocó, que exclamar: si quiero, sana. Entonces, en esa inmediatez, Jesús lo está sacando de dos atorones. Uno, la naturaleza mirar que éste puede ser apedreado, y dos, la naturaleza de mirar que éste, por consiguiente, inmediatamente se sane. Pero Jesús le dice un término aquí en el Evangelio de San Mateo: no le vayas a contar esto a nadie. Eso se llama secreto mesiánico. ¿Qué quiere decir? Es un secreto entre tú y yo, que ya está el Mesías entre nosotros. Y este secreto mesiánico, nadie lo puede contar. Pero aquel no puede contenerse. Aquel está con un afán de mostrarle a todos que ha sido curado, que ha sido sanado, que ha sido repuesto en la sociedad. Él va, cumple ante el sacerdote, le muestra al sacerdote, porque el sacerdote fue el primero que lo rechazó a la comunidad. Le dijo: tú tienes que vivir fuera de la comunidad para que te sostengamos. El sacerdote, al igual que los judíos, tenían una obra de caridad a todos los enfermos, y más aún los leprosos. En cierto lugar de distancia, en un árbol determinado, ahí le llevaban los víveres, lo que pudiera comer el enfermo de lepra, y ahí cumplían los judíos, o cumplían todos una obra de caridad. Pero en un margen determinado de la sociedad, de la aldea, si veían a un impuro, pues tenían derecho a apedrearlo. Y bueno, pues vuelvo a repetirte esa naturaleza de la cual Jesús lo manda ante el sacerdote para que conste. Preséntate al sacerdote, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. ¿Qué quiere decir? Para que te inserten en la sociedad, para que vivas en esa gracia de la sociedad. Entonces aquí nos invita el Señor a mirar que no nada más es que el enfermo se restablezca, sino que el enfermo se restituya en la sociedad, se vaya y se establezca en la sociedad. Pues si tú sabes que un enfermo de SIDA, no muy bien lo recibían antes en la situación de un trabajo social. A un enfermo está establecido de una limitación en una extremidad, no lo reciben en una situación de trabajo. A un enfermo pues tartamudo, o a un enfermo sordo, o a un enfermo semiciego, pues no propiamente lo establecen en la sociedad, o no lo reciben en la sociedad.
Entonces, día a día este evangelio es muy real, que aquel sacerdote lo restablece en la sociedad. Y si tú te das cuenta, en esa situación aquí miramos que hay mucha gente que tiene algunas dificultades en sus facultades y lo establecemos, lo encaminamos para poder tener una situación dentro de una sociedad. Y esto es realmente ese caminar de la cual Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie por cuestiones de que no quiero una publicidad. Lo más inmediato es que todo tú seas un testimonio de que el Mesías está entre nosotros, nada más. Todo tú seas un testimonio. No lo hables porque te lo van a quitar rápido de tus labios, te lo van a rebatir en tus labios. Que vean la obra de cómo actúas, cómo te desenvuelves en esa gracia de bendición. Y por eso mismo, cuando escuchamos esta palabra, nos invita el Señor a acercarnos, porque Él puede curarnos de todas nuestras enfermedades. Escúchalo bien, no hay enfermedad más grande que el amor de Dios. El amor de Dios te puede curar todo tipo de enfermedad, pero como escuchamos, aquel enfermo de lepra cultivó su fe en la esperanza, escuchando los prodigios que Jesús hacía, y cuando tuvo la oportunidad, esa oportunidad no la desaprovechó, no se dio la oportunidad de dudar. Eso es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros, de las distintas enfermedades que llevamos. Pues estamos con muchas dudas, incertidumbres, con muchas debilidades en nuestro pensamiento, y nos damos la oportunidad de dudar, y dudamos y dudamos y dudamos. Y tú simplemente con la oración, y yo estoy seguro que con un gran sentido de confianza y de profundidad en tu fe, te sanarás comulgando en una sola comunión. Así que yo te invito a que mires esta situación, porque Jesús si quiere, quedas sano, quedas curado, quedas liberado, quedas sanado, si quiere. En este día de gracia y bendición, Jesús nos manifiesta que Él sí quiere, y esa obra magnífica es la que se manifiesta hoy, en todo este día, fin de semana, de Viernes de la Misericordia, en este fin de mes en el Señor. Porque Él sí quiere, te invito a acercarte al Santísimo y verás tus obras magníficas. Que el Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz viernes para todos, feliz fin de semana a todos, bendiciones en este día. Todo el día es una bendición. Bendiciones Nora, Alicia, Flor, bendiciones Silvia Muñoz, Julie, Ana Luz, bendiciones a todos. Erika, Julie Jiménez, Elsa, José Guadalupe, Compayito, Erika, bendiciones a todos, a todas en este día. Feliz viernes para todos. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, Diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la bendición de Carlos Briceño Ars, servidor Jesús Rosa Jiménez, sacerdote párroco de esta comunidad. Bendecidos sean todos en este día. Dios los bendiga en el Señor.